Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Martín era un mulato de Lima, hijo de un caballero español y de una liberta negra. Era enfermero e ingresó con los dominicos en Lima y ejerció su oficio durante toda su vida. Con simpatía y sencillez, se dedicó a atender a los pobres y enfermos de Lima. Fundó el primer colegio para niños pobres de América. En su humildad, él se llamaba a sí mismo Fray Escoba. Murió en el año 1639 y todo el pueblo de Lima lo reconoció como santo. Iniciemos nuestra Eucaristía cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, en este día en que nos presentamos ante el Señor humildes y penitentes y le pedimos humildemente perdón. Ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios omnipotente y misericordioso, de cuya mano proviene el don de servirte y de alabarte, ayúdanos a vencer en esta vida cuanto pueda separarnos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios. Pero esto es para que ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido hecho por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Yo soy un pobre desdichado. Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren. Que vivan los que buscan al Señor. Porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Porque el Señor salvará a Sión y volverá a edificar las ciudades de Judá. El linaje de sus servidores la tendrá como herencia, y los que aman su nombre morarán en ella. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya, ale, aleluya. Aleluya, ale, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Jesús dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte,
y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos encontramos entonces en este día en que la palabra del Señor, como siempre, nos ayuda sobre todo a tomar conciencia de nuestro camino. Ciertamente que nos está hablando desde un día Shabbat, el sábado, el día de descanso. Pero lo importante es cómo ellos observan, el observar, el mirar de parte de los fariseos. Va justamente a la casa de uno de los principales de los fariseos. Jesús, oye, pota. Pero Jesús siempre se adelanta y aquí viene nuestra enseñanza. ¿Qué es lo que nos quiere el Señor dar a entender aquí? Dice, cuando invites a cualquiera, dice, a tu casa para una cena, en esa invitación no lo hagas, dice, a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque dice, ellos después te van a invitar de nuevo y así ya vas a tener tu recompensa. Bueno, primera cosita es para mirar un poco. Mare la ñande ya yepe apwe. Hamba ere pa la ñande ya yepe apese un miñandera pisacuera un miareje. Eso es lo que aquí te está queriendo decir. ¿Cuál es tu preocupación? Nosotros muchas veces estamos preocupados y miramos simplemente, a ver, fulano y tal, fulano y tal. A eso es lo que yo les tengo que invitar, porque después ellos ya me van a invitar, me van a hacer un buen regalo, ellos son los que después se van a preocupar. No sé, de todo podemos hacer pasar y entender un poco aquí, ¿entiendes? Pero sin embargo, el Señor va mucho más allá, ¿verdad? El Señor va mucho más allá. El Señor justamente aquí nos está diciendo que nuestra preocupación como comunidad y nuestra preocupación, como decía San Agustín de Hipona, él miraba y decía, tiene que ser desde la humildad, desde el humus, desde el considerarnos quiénes somos nosotros. Y justamente, Yaye Poria Jubereco, eso tiene que salir desde adentro. El Poria Jubereco tiene que salir desde una experiencia de conocernos a nosotros mismos, de quiénes somos nosotros. Porque normalmente el soberbio siempre piensa, como se suele decir, de su nariz para arriba. No mañan vai, hay batentes o mañana. Pero por eso a mí me gusta también esto reflexionar, porque algunas veces de guayla, gente champín, boriajú o lo que sea, pero después quieren vivir también más o menos como la nariz así, ¿verdad? O sea, mirando todo hacia arriba, que incluso ni le corresponde de un aspecto simplemente humano, social, ¿entienden? Normalmente esto suele suceder con aquellas personas que, bueno, se acostumbraron a estas cosas y les lleva a vivir y les es difícil un poco bajarse a la tierra. Es porque huir ya es esa lleva. Otro gato japeala iba ahí, 20 maína lleva pemboria huila onceina lleva yupi y mi. Apeya moiste bate y esa ya no puede un baima. Ya no hay cuase veima, baebe, ¿entiendes? Ese sí que es peor todavía. Eso, queridos amigos, no es ahí la pobreza, sino que eso ya está entrando en el aspecto del miserable, ¿verdad? Del miserable. Porque es la miseria del hombre, ¿verdad? Que sale y que aflora y se pone ahí, a piel nuestra. Y es una cosa superficial. Entonces, por eso el Señor, esta segunda parte, nos hace entender demasiado, y al contrario. Y esto es lo que nos va a decir, por el fruto se conoce el árbol, por el fruto. Cuando vos des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Y esto vamos a procurar poner también en un aspecto espiritual. ¿Entendete? Porque es ciego, porque es paralítico, lo que sea, o porque es pobre nomás, ¿entiendes? Sino que aquí quiere decir, queridos amigos, es un Jesús que se va, oye, a la pueblo, oye, a la fariseo, doctor de la ley, la publicano, con los pecadores, él no tiene problema. Y eso es invitar a un pecador. Eso es compartir la mesa con alguien que tal vez se ha alejado de Dios. Pero vos sos capaz de conquistar su alma
sos capaz de conquistar su espíritu, sos capaz de acercarte, ¿verdad? Y de decir y vivir esa verdad. Los lisiados, los paralíticos. El paralítico es el que está duro ahí, ¿verdad? El que no puede más caminar. O los ciegos, etcétera, etcétera. Así es que, queridos amigos, por eso. No hace falta que te inviten, dice, porque vos sos tan desprendido y vos sabés muy bien que tu misión es otra. Tu misión es la de ayudar. Esa Andrea Bisabe, ese que está paralítico y que no va hacia Dios, ahora se va hacia Dios, comienza a caminar. Y sobre todo, queridos amigos, ese que es lisiado porque le falta algo en su mente, en su corazón, le falta a Dios. Y bueno, a ver, ya por todo lo que sea. Es amputar a ella, o ni amputar, le completas a ella. Me sube algo más para que pueda caminar también. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra iglesia, para que realice su misión evangelizadora mediante la salida al encuentro de los alejados, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestros enfermos, para que reciban el apoyo afectivo de los familiares y de los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este sacrificio que vamos a ofrecerte en comunión con toda tu Iglesia te sea agradable, Señor, y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros.
Así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Jesús, Creo, Jesús mío, aquí que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión.
Oración final. Continúa, Señor, en nosotros tu obra de salvación por medio de esta Eucaristía, para que cada vez más unidos a Cristo en esta vida, merezcamos vivir con Él eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de la